Padre que estás en los cielos, gracias por este nuevo día que nos das, hermoso tiempo de alabanza, adoración a ti. Y ahora queremos preparar nuestra mente y nuestros corazones para recibir el mensaje que tú tienes para nosotros. Háblanos hoy, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sabes, yo viví y crecí en un lugar donde hay mucho movimiento telúrico. Sí, estoy hablando de temblores. Y recuerdo en especial dos terremotos. Un terremoto cuando era pequeño, y así que tengo algunos recuerdos vagos de qué es lo que sucedía. Recuerdo gente gritando y algunas cosas más, pero el segundo terremoto ya era una persona adulta, ya estaba casado, tenía 2 hijos, y ese tengo recuerdos más precisos de lo que sucedió ese día. Recuerdo que ese día me encontraba en el segundo piso de la iglesia y de repente se escuchó un ruido, luego se empezó a mover todo y como hay muchas ventanas, las ventanas se empezaron a mover de una manera fuerte, así que los que estábamos en el segundo piso empezamos a bajar por las escaleras. En ese momento que estábamos bajando las escaleras, nos encontramos con una persona que estaba trabajando para poner un decorado en la puerta de la iglesia. Y era curioso verlo porque estaba así. Quería ponerlo y no sabía, porque el movimiento estaba siendo muy fuerte y parecía que el hombre no se daba cuenta de lo que estaba pasando. Así que lo llamé y éramos como 5 personas que estábamos rodeándonos en ese momento. Yo les estaba diciendo, cálmense, ya va a pasar, cálmense, ya va a pasar. Cuando dije eso, pasó algo que nunca he vivido en toda mi vida. ¿Sabes lo que ocurrió? La tierra se levantó, nos levantó a los que estábamos ahí en ese momento. El pánico fue peor y empezó a gritar la secretaria y nos bajó la tierra. Nuevamente, son 2 veces que nos levantó. Fue un movimiento no solamente así, sino así, horrible. Una experiencia muy fuerte. Terminó ese momento y cada uno salió a ver a su familia. En ese momento me encontré con mi esposa y con mis pequeños hijos en la calle caminando y estaban en pijamas porque eran pequeños y como eran pequeños se acostaban temprano y los encontré en la calle. Fue una experiencia sumamente fuerte. Varias iglesias nos organizamos pasadas semanas para poder llevar ayuda a una ciudad que había sido destruida. Así que alquilamos un camión, llenamos el camión con toda la ayuda que habíamos recolectado y varios pastores fuimos rumbo a la ciudad. Cuando estábamos en la autopista, no podíamos creer lo que estábamos viendo. La autopista por el terremoto había sido partida. Así que no podíamos ir por la autopista, tuvimos que ir por otra ruta para poder ir a la ciudad. Fue un terremoto tan poderoso que abrió la tierra, que movió la tierra, que movió la autopista de una manera impresionante. Eso es algo que ocurrió y que no tengo recuerdos muy fuertes de lo que sucedió, de cómo se movió la tierra. ¿Sabes? Creo que nosotros en estos tiempos estamos viviendo tiempos muy movidos, muy fuertes, donde el mundo está siendo sacudido y desafiado. El COVID-19 sigue creciendo, tanto así que los planes de reapertura de Texas y de otros estados han tenido que retroceder por el crecimiento de esta pandemia, de este virus. Los hospitales en este mes de junio han aumentado en un 88%. ¿Y sabes? Mucho de la comunidad que ha sido afectada por el COVID-19 es la comunidad latina, es la comunidad hispana. Se piensa que más del 50% son latinos. No solamente la salud está siendo amenazada, la economía ha sido movida de una manera impresionante. Mucha gente ha perdido sus empleos. En Estados Unidos, 20 millones de personas han perdido sus trabajos, 20 millones. Hay personas que sus trabajos han bajado,
pero no saben si en un futuro cercano va a crecer o no va a crecer. Se ha movido la estabilidad en la que se encontraba. Los especialistas dicen que el estrés está creciendo de una manera impresionante en los adultos por los cambios que están ocurriendo. Pero no solamente en los adultos, también dice que en los niños se está produciendo este estrés y se tiene que hablar de ello. En Ventri en Español vamos a proveer una ayuda acerca de ello. Espero que escuchaste en los anuncios lo que anunciamos. Algunos están enfrentando en su hogar conflictos porque su vida ha cambiado. Ahora están mayor tiempo en el hogar y el estrés y los conflictos están creciendo. Este 2020 es como si hubiese ocurrido terremotos en diferentes lugares del mundo. El mundo está movido, el mundo ha sido sacudido de una manera impresionante y fuerte. Y esto nos hace recordar que las cosas terrenales, las cosas de este mundo, pueden moverse, hasta pueden desaparecer. Pero nosotros los cristianos sabemos algo que debemos recordar, sobre todo en estos días. Las cosas eternas son inamovibles, no pueden cambiar y no van a desaparecer nunca. Isaías vivió en un tiempo de mucho movimiento, donde se sacudió el pueblo de Israel por acontecimientos que ocurrieron. Pero Dios les dio una promesa y lo vamos a ver en Isaías capítulo 54, versículo 10. Y dice, aunque cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti, ni vacilará mi pacto de paz, dice el Señor, que de ti se compadece. Que de ti se compadece. Aquí quiero que notes algo que está hablando Isaías y que realmente Dios está hablando a través de él. Dice, aunque cambien de lugar, aunque tambaleen, está hablando de algo que se está moviendo, algo que no puede permanecer estable. ¿Y de qué se está refiriendo aquí? Está hablando de las montañas. Aunque se muevan las montañas, se puede producir un movimiento muy fuerte, está hablando de algo figurado para decir, se está produciendo un cambio muy profundo, muy fuerte, y las colinas. Pero aunque cambien todo, las cosas temporales pueden ser movidas, pero hay cosas que no van a ser movidas, y quiero que notes aquí, no cambiará ni vacilará, está viendo, no se va a mover, y la palabra vacilará habla de temblar. No se va a mover ni va a temblar. ¿Qué cosa? Mi fiel amor por ti. El amor de Dios en medio de todo lo que se pueda mover en la vida permanece constante por ti. Eso es inamovible y eso no va a cambiar. Ni vacilará, ni temblará. ¿Qué cosa? Mi pacto de paz. Dios desea y anhela darte paz. Las circunstancias no te van a dar paz. Solo Dios puede brindarte el shalom, el bienestar total, completo de paz interna en medio de un mundo que está cambiando, en medio de un mundo que está siendo movido. Ahora, el autor de Hebreos va a hablar a los judíos cristianos acerca del cambio que ha ocurrido con ellos. Recuerda, los judíos cristianos estaban acostumbrados a vivir bajo el antiguo pacto, bajo las leyes de Dios, bajo las normas antiguas, bajo los ritos. Seguían su religión de una manera sumamente estricta. Y en medio de eso ellos ahora entran a vivir en el nuevo pacto. Y hay un cambio muy profundo en ellos y el autor de Hebreos va a tratar de explicarles que ahora hay algo mucho mejor que los rituales en los cuales vivían, que la religiosidad en la que vivían. En pocas palabras, hay algo superior al antiguo pacto en el cual vivían. ¿Y qué es eso superior? Es una palabra, Jesús. Jesús ha venido a traernos un pacto superior, un pacto maravilloso en el cual Dios se quiere relacionar con el ser
humano. Y ese pacto es un pacto que va a tratar de explicarlo, porque a explicarles a ellos que hay algo superior a las leyes, que hay algo superior a los sacrificios, que hay algo superior a lo que ya están acostumbrados, era difícil, era como un cortocircuito dentro de sus cabezas. Así que el autor de Hebreos va a tratar de explicarlo y con una metáfora. Y va a utilizar la metáfora de las montañas. La montaña de Sinaí, el monte de Sinaí y el monte de Sión. Son dos montes que van a servir para que ellos entiendan el significado del nuevo pacto. El monte Sinaí va a representar un pacto y el monte Sión va a representar otro pacto. Y eso es lo que va a tratar de explicarles de esta manera pedagógica para que ellos puedan comprender en lo que Dios ahora quiere relacionarse con ellos en medio de un mundo que se mueve, en medio de un mundo que sufre. Y mira lo que dice Hebreos capítulo 12, versículos 18 y 19. Hebreos 12, versículos 18 y 19 dice, ustedes no se han acercado a una montaña que se puede tocar o que está ardiendo en fuego, ni a oscuridad, tinieblas y tormenta, ni a sonido de trompeta, ni a tal clamor de palabras que quienes lo oyeron suplicaron que no se les hablara más. ¿Qué está hablando aquí el autor de Hebreos? Está utilizando la montaña para hablar y explicarles del antiguo pacto. Y aquí está hablando del monte Sinaí. Aunque la palabra montaña, monte, no se encuentra en el hebreo, el contexto muestra que de eso se refiere. Lo comparas con el versículo 22 y te vas a dar cuenta que está hablando de una montaña aquí y en el versículo 22 de otra montaña. Así que los estudiosos y los traductores de muchas Biblias utilizan la palabra montaña porque es implícito aquí. Y se refiere al monte Sinaí. El monte Sinaí, quiero que entiendas, representa el antiguo pacto. El monte Sinaí habla del antiguo pacto, la manera antigua de cómo Dios se relacionaba con su pueblo. Y dice, ustedes ahora no se han acercado, o sea, no has ingresado, no estás ya en la montaña Sinaí, ya no estás en el antiguo pacto. ¿Y cómo era el antiguo pacto? Da algunas características. Se puede tocar, es algo físico, está ardiendo en fuego, es algo que tú puedes ver. Oscuridad, tinieblas y tormenta, hay cosas nublosas ahí, ni a sonido de trompeta, cosas que puedes escuchar, ni a tal clamor de palabras y que cuando se oyen generan una súplica de la gente. Dice, no quiero. Quiere decir que en este pacto había terror, temor. Y esa es la descripción que aquí el autor de Hebreos está hablando de este cuadro a los israelitas, que ellos van a entender bien. Cuando ellos salieron de Egipto, fueron rumbo al monte Sinaí, al tercer mes llegaron al monte Sinaí y presenciaron algo espectacular, pero algo aterrador también para ellos. Se encontraron con Dios en el monte Sinaí, en el antiguo pacto. Los israelitas estaban ante la presencia de Dios, rodeado de humo, rodeado de truenos, rodeado de relámpagos, con una densa nube, con sonido de trompeta. Todo esto los llenó de terror y de pánico frente a esa presencia de Dios en el antiguo pacto. Éxodo 19:18 dice, todo el monte se sacudía violentamente. Ha sido movido por un terremoto. El terremoto produce terror, produce miedo, produce pánico. Eso es lo que produjo este momento, el encuentro de la presencia de Dios con ellos. Vieron ese temblor y ese terremoto y se produjo un temor profundo en ellos. Yo me imagino presenciar la presencia de Dios con relámpagos, humo y todo ese momento. Yo estaría bajo la cama, sinceramente, de miedo por presenciar de esa manera
tan impactante la presencia de Dios. Los judíos inclusive cuando escucharon a Dios hablar con Moisés decían, no, que Él solo hable contigo porque no queremos morir. Mira cómo ellos se relacionaban con Dios en el antiguo pacto. No se relacionaban directamente, le pedían a Moisés hacerlo y tenían un miedo y un pánico ante la presencia de Dios. Mira lo que dice Éxodo 19, versículo 12. El versículo 12 dice, pon un cerco alrededor del monte, está hablando del monte Sinaí, para que el pueblo no pase. O sea, el pueblo no se puede acercar al monte Sinaí, que estaba ahí la presencia de Dios. Diles que no suban al monte y que ni siquiera pongan un pie en él, pues cualquiera que lo toque será condenado ¿a qué? A muerte. Si tú lees el Antiguo Testamento y encuentras en varios momentos gente muere por haber tocado el arca del pacto que simbolizaba la presencia de Dios. Así era la relación con Dios en el antiguo pacto. Por eso el pueblo tenía temor de acercarse y Dios mismo les dio la advertencia de que no se acerquen al monte de Sión. Entonces el pueblo en el antiguo pacto tenía un terror y un miedo ante la presencia de Dios de una manera muy grande. Ahora regresemos a Hebreos capítulo 12, versículo 21 y dice algo interesante. Tan terrible era este espectáculo. Mira la palabra que utiliza. Terrible. No está utilizando qué hermoso era ver la presencia de Dios. Quiero que notes esta palabra es que están en pánico, que están realmente aterrados. Era este espectáculo que ¿quién? Moisés. No está hablando solo del pueblo. Aquí está hablando de un siervo de Dios que vivía en el antiguo pacto, que es Moisés. ¿Dijo qué? Estoy temblando de miedo. No solamente el pueblo se relacionaba con Dios en el antiguo pacto a distancia con temor, sino el propio Moisés también en el antiguo pacto se relacionaba con Dios con un profundo terror y temor. Estaba temblando su cuerpo de ese momento de terror ante la presencia de Dios que se encontraba Moisés en el monte Sinaí. Algunos creen que si exigimos a la gente de manera rigurosa, la gente va a cambiar, se va a arrepentir y va a comprometerse con Dios. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, había mucha exigencia. Y quiero ponerte un ejemplo. La exigencia era grande, las leyes exigían un cumplimiento perfecto. Y a pesar de esa exigencia y a pesar de infundir miedo, no producía un cambio radical. El pueblo de Israel, después de estar ahí ante ese terror y miedo ante la presencia de Dios, construyeron, ¿sabes qué? Un becerro de oro. Diseñaron un becerro de oro y dijeron, este es el Dios que nos ha sacado de Egipto, adoremos a este Dios. El antiguo pacto no producía un cambio de corazón, un cambio profundo, solo un cambio momentáneo, pero no un cambio profundo de corazón. Entonces hay un camino mejor, hay un camino superior que el autor de Hebreos va a hablarnos. ¿Cuál es ese camino? Hebreos capítulo 12, versículo 22. Por el contrario, no sigas el antiguo pacto. Por el contrario, hay algo mejor. ¿Cuál es eso mejor? Ustedes se han acercado al monte Sión, no al monte Sinaí, sino al monte Sión, que representa el nuevo pacto. Ustedes se han acercado, ya nos encontramos en el nuevo pacto. Ya no estamos en el antiguo pacto, les está diciendo el autor de Hebreos a los judíos cristianos y a nosotros también. Nos encontramos en el nuevo pacto y ese nuevo pacto tiene bendiciones mayores. Y quiero que notes aquí, no es algo físico como el antiguo pacto. Y está diciendo varias características. A la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente, se han acercado a millares y millares de ángeles a una asamblea gozosa. Esto es algo maravilloso. Dios desea que tú y yo, ¿sabes qué?
disfrutemos de las bendiciones del nuevo pacto. Este nuevo pacto trae bendiciones, trae el favor de Dios para ti y para mí. Y lo voy a tratar de ilustrar de esta manera, comparando el monte Sión con el monte Sinaí. De esa manera lo voy a comparar para que entiendas la gran diferencia y las bendiciones que Dios nos da en este nuevo pacto. Así que el monte Sinaí representa a las personas que viven con una distancia de Dios. ¿Puedes ponerlo en la pantalla, por favor? El monte Sinaí habla del distanciamiento con Dios, donde la gente se relaciona con Dios a distancia, como hoy. Hay un distanciamiento social, no nos acercamos, pues en esa época había un distanciamiento de Dios. Yo no me acercaba a Dios, pongo un borde, yo no me puedo acercar. El monte Sión que representa la Jerusalén celestial. ¿Qué es la Jerusalén celestial? La morada de Dios, la ciudad del Dios viviente. Quiere decir que tú y yo no tenemos el acceso ¿a dónde? A la presencia de Dios en el nuevo pacto. Tú y yo podemos acceder confiadamente, sin terror, sin miedo, de entrar en la presencia de Dios. Miremos en la segunda característica. El monte Sinaí representa una asamblea temerosa. ¿Has visto? Lo que describimos anteriormente, gente con temor, con terror, porque no pueden agradar a Dios, porque tienen miedo de morir. El nuevo pacto, el monte Sión, habla de millares y millares de ángeles a una asamblea, ¿qué? Gozosa. Esa palabra gozosa significa celebración, significa una gran fiesta. Los latinos sabemos lo que es celebrar. Sabemos lo que es una gran fiesta. Y ahora que estamos con Dios, no es para vivir aterrados, no es para vivir asustados, es para vivir enfocados en las bendiciones de Dios. Es para aprender a vivir celebrando las bondades de Dios en nuestra vida, en medio de un mundo que cambia, en medio de un mundo que se mueve. Yo aprendo a vivir celebrando las bondades de Dios. Ahora sigamos viendo el versículo 23, que sigue describiendo las bendiciones del nuevo pacto. Y dice así, otras bendiciones más. A la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. Y quiero que notes, está hablando de la iglesia. La iglesia aquí se refiere a la iglesia universal, que es los cristianos en todo el mundo. Los cristianos en todo el mundo, ¿qué ha pasado con ellos? ¿Qué pasa con todo cristiano? Está inscrito. La palabra inscrito significa registrado. ¿Registrado para qué? Inscrito en el cielo. Para poder tener la seguridad que tú y yo, al pertenecer a la iglesia, al pertenecer al pueblo de Dios, tengo la seguridad que estoy registrado para entrar en la vida eterna. Tengo la seguridad total de que puedo gozar de las cosas eternas. Y el autor de Hebreos está comparando el monte Sinaí con el monte Sión, y yo voy a ponerlo así. El monte Sinaí es un pueblo mirando lo terrenal. Es un pueblo mirando y enfocándose en las cosas terrenales. Pero el monte Sión es la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo, es aquellos que se enfocan en las cosas de arriba y no se enfocan en las cosas de la tierra. Es aquellos que ponen prioridad en las cosas más importantes, que es mi relación con Dios, que es mi vida para adorar a Dios, para rendirme a Dios, para servir a Dios, para invertir en las cosas del reino. Otro ejemplo más del monte Sinaí es el monte Sinaí. Vives insatisfecho de cómo agradar a Dios. En el Antiguo Testamento mataban un corderito, luego mataban otro corderito porque sentían que nunca podían satisfacer a Dios. Ese era en el Antiguo Pacto. Pero en el monte Sión, en el nuevo pacto, Dios es el juez de todos. Y este juez, que es el juez de la humanidad, ha declarado, y eso está en Romanos, que toda persona que ha recibido a Jesús lo ha declarado justo.
inocente completamente, no por sus méritos, sino porque ha recibido a Jesús en su corazón y en su vida. Ahora, yo no sé si alguna vez tú has presenciado a un juez que dice en un juzgado, eres inocente. ¿Has visto a la persona que escucha esa sentencia? Dice, eres inocente. Esa persona dice, ah, qué bien, gracias. No, esa persona que escucha eso salta, llora de alegría, se emociona, le dice a su abogado, gracias. El juez, el Dios santo, el Dios poderoso, el Dios bondadoso te ha declarado a ti justo. Y es para vivir realmente una vida agradecida a Dios sobre la tierra, este tiempo que tenemos en la tierra. El monte Sinaí también nos muestra que tenemos un sentimiento de vergüenza y culpabilidad. Y eso era la forma como se relacionaban con Dios en el Antiguo Pacto. Había siempre un sentimiento de vergüenza y de culpabilidad. Me siento mal en mi relación con Dios. Nunca lo puedo agradar, y se sentían con vergüenza y culpabilidad. El monte Sión habla del espíritu de los justos que han llegado a la perfección. Dios comenzó la buena obra en ti desde el día que abriste tu corazón a Dios, y Dios sigue perfeccionándote. Dios sigue obrando en ti, Dios está trabajando en tu vida. Cada cosa que ocurre en tu vida es que Dios desea pulirte, Dios desea obrar en tu carácter, en tu forma de ser, y Dios está obrando en ti. No tenemos que sentir culpabilidad y vergüenza, tenemos que disfrutar de lo que Dios desea hacer en nuestro interior, en nuestra vida. Y eso Dios lo va a seguir trabajando en nosotros todo el tiempo de nuestra vida. Ahora, ¿quién ha hecho posible que nosotros podamos tener un nuevo pacto? Hebreos capítulo 12, versículo 24 dice lo siguiente: a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. Jesús vino a este mundo con un propósito, de que podamos nosotros ingresar a un nuevo pacto, una nueva forma de relacionarnos con Dios, ya no bajo la ley, sino ahora bajo la gracia. Gracias a Jesús, que Él vino al mundo, es que tú y yo tenemos un nuevo pacto con Dios. Ya no el pacto antiguo de distanciamiento con Dios, ya no el pacto antiguo de temor y terror, ya no el pacto antiguo de culpabilidad y vergüenza. Ahora tenemos un nuevo pacto gracias a Jesús, que vino al mundo a darte a ti y a mí una nueva manera de relacionarnos con Dios. Y Él es el mediador de este nuevo pacto. Y ese nuevo pacto, ahí está la sangre rociada, sellada por la sangre de Jesucristo. Vivimos bajo la gracia, pero esa gracia de Dios tuvo un costo muy alto, que fue la sangre de Jesús rociada por nosotros. Que habla con más fuerza. Esa palabra más fuerza significa algo superior, algo mucho mejor. Que dice que habla con más fuerza que la de Abel. La sangre de Abel habló de justicia, pero la sangre de Jesús es más fuerte porque no habla de justicia, habla de misericordia para toda la humanidad. Es superior a la sangre de Abel porque ofrece un nuevo pacto para relacionarnos con Dios. Dios desea que tú y yo disfrutemos de este nuevo pacto, de esta nueva manera de cómo Dios desea relacionarse con nosotros. Dios desea que disfrutes de las bendiciones del nuevo pacto. El antiguo pacto manteníamos distancia con Dios. El nuevo pacto podemos acercarnos a Dios. El antiguo pacto vivíamos bajo temor y sentimiento de culpabilidad.
El nuevo pacto, vives una vida de celebración día a día, enfocándote en las bondades de Dios. En el antiguo pacto vives enfocándote en las cosas terrenales y morirás enfocándote en las cosas terrenales. El nuevo pacto, vives para las cosas eternas, vives para las cosas mayores. En el antiguo pacto, nunca sientes que puedes agradar a Dios completamente. En el nuevo pacto, agradas a Dios a través de Jesús. Jesús es el sacrificio perfecto que es en el nuevo pacto. Y ese es lo que Dios desea que tú y yo podamos disfrutar. Mira cómo termina Hebreos hablando de todo este cuadro en Hebreos capítulo 12, versículo 28. Así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. Se refiere a que a nosotros ahora hemos recibido, se nos ha dado, ¿qué cosa? En este nuevo pacto que tenemos, la participación, el derecho de participar de un reino con una característica especial. Es un reino inconmovible, es un reino que no se mueve. Todas las cosas en estos reinos del mundo se mueven. Todos los gobiernos en este mundo están movidos el día de hoy. Sus economías se han movido, la salud ha sido atacada. Muchos gobiernos están hablando cómo vamos a salir de esto. Sus gobiernos, hasta los más poderosos, han sido movidos. Pero tú y yo pertenecemos a un reino inconmovible que no se mueve, que tiene características espirituales que no se van a mover y que permanecen para que tú y yo podamos disfrutarlo en medio de los reinos terrenales que sí se mueven. Y la característica de vivir en ese reino inconmovible, en ese reino inamovible, quiero que notes, el que vive en ese reino no está gobernado por el temor, no está gobernado por el distanciamiento. Quiero que notes 3 palabras: agradecido, gratitud y adoremos a Dios. Alguien que entiende que se encuentra en este nuevo pacto de gracia con Dios, vive una vida agradecida a Dios cada día. Vive enfocándose en las bondades de Dios. Vive enfocándose en las bendiciones celestiales de Dios. Y en segundo lugar, vive adorando a Dios. Dios es lo primero en su vida. Buscar a Dios, rendirse para Dios, dejar que Dios obre en su corazón y el vivir para invertir en las cosas de Dios es lo más importante. Es las características de los que viven en el reino inamovible, inconmovible. Y dice como a Él le agrada. Y eso es una vida donde agradamos a Dios. Y la última parte, con temor reverente. Y tú dirás, pero sí hay temor. Pero ese temor que aparece acá es diferente del antiguo pacto. El temor del antiguo pacto es un temor de miedo, pánico, aterrado. Este temor habla de una reverencia profunda ante Dios. Y la palabra reverente significa algo maravilloso. ¿Sabes lo que significa? Asombrado. Asombrado. ¿Has visto a alguien que se ha quedado asombrado? Dice, ¡wow! ¿Y cómo te puedes quedar asombrado? La única manera de que te quedes asombrado de Dios es cuando cultivas una vida de adoración a Dios. Cuando cultivas una vida de búsqueda de Dios, te asombras. Cuando vives enfocado y ves cómo Dios te bendice en la vida, en medio de las crisis, te asombras de Dios. Hace poco, un pastor amigo mío, que ha sido mi mentor, nos escribió a varios de nosotros y nos compartió que estaba pasando algo muy fuerte. Su hija había sido diagnosticada con cáncer, pero le había regresado en una etapa muy agresiva. Así que ellos habían servido en Perú por muchos años, son misioneros de Texas, y que habían servido en mi país por muchos años.
En ese momento que se estaba moviendo esa situación, nos pidió oración a muchos y nos dijo, por favor, ore por nosotros, que queremos regresar a la casa cerca de la casa de nuestra hija para acompañarla en este momento difícil que está viviendo. Y cuánto me gocé cuando recibí un segundo correo electrónico donde nos compartió las bendiciones de Dios. Y nos compartió cómo en 2 o 3 días, no recuerdo con exactitud, fueron 2 o al tercer día, que decidieron regresar para estar al lado de su hija. La embajada les ayudó con todo cuando la frontera está cerrada, cuando el aeropuerto no está funcionando con vuelos internacionales. Dios obró. El fiel amor de Dios obró. Y pudieron viajar hacia el lugar donde está su hija. No solo eso, sino gente que sabían de lo que estaba ocurriendo, le proveyeron una vivienda para que estuvieran ahí, el pastor y su esposa. No solo eso, les proveyeron un carro para que ellos pudieran movilizarse. No solo eso, les amoblaron la casa. No solo eso, les trajeron mucha ayuda de comida para esas primeras semanas. Y cuando nos compartía a través de ese email las bendiciones que estaba recibiendo, era en medio de momentos de salud difícil de su hija. Pero ellos decidieron mirar las bondades de Dios y adorar a Dios en medio de un mundo que se mueve, porque ellos entendieron algo. Nosotros estamos en un reino inamovible. Vamos a seguir disfrutando de las bondades de Dios en un mundo que se mueve. Qué maravilloso es nuestro Dios. ¿Cómo puedo entrar y gozar de ese nuevo pacto? Quiero que mires el siguiente video para que entiendas cómo puedes entrar en ese nuevo pacto. Miremos el siguiente video. Qué hermosa ilustración de que
Jesús vino a este mundo para ofrecernos un nuevo pacto, para ofrecernos la vida eterna. Sí, la vida eterna, para que puedas tener la seguridad de que vas rumbo al cielo, que tu nombre va a estar registrado en el libro de la vida para siempre y que saldrás de un reino movible a un reino inamovible, al reino de Dios, y disfrutarás de sus bondades de Dios en medio de este mundo. Así que te invito a recibir a Jesús en tu corazón. En este momento, si aún no has abierto tu corazón a Jesús, hazlo hoy. Haz hoy. Esta es la decisión más importante para tu vida. Ingresa a este nuevo pacto. Jesús vino, murió en la cruz para que tú pudieras ingresar a este nuevo pacto y tengas la vida eterna y goces de una relación con Dios cercana, no lejana. Goces de las bondades de Dios, goces de la misericordia y la compasión de Dios en tu vida. Así que si hoy no has recibido aún a Jesús como tu Señor y Salvador, hoy toma ese paso. Sabes que Jesús ha venido a tu corazón. Ahora decide recibirlo en tu corazón. Di ahí en el lugar que está: Jesús, ven a mi vida. Jesús, ven a mi corazón. Te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Amén. Si has hecho ese paso, hoy quiero darte la mejor noticia. Eres parte del reino de Dios. Eres parte del nuevo pacto y tu nombre está escrito para vivir con Dios por la eternidad. Y si ya tú eres cristiano y has recibido a Jesús, quiero leer contigo Hebreos 4:16, que dice algo a los que estamos en el nuevo pacto. Mira lo que dice: así que acerquémonos con terror, con pánico, con miedo. No dice acerquémonos confiadamente. En el nuevo pacto nos relacionamos diferente con Dios. Nos podemos acercar a Él confiadamente. Mira, ¿dónde? Al trono de la gracia, al trono del Rey. Tienes acceso al trono del Rey. No necesitas de otro para relacionarte con Dios. Para recibir, ¿qué? Misericordia y hallar la gracia que nos ayuda en el momento que más le necesitamos. Dios desea extender sobre tu vida sus bendiciones, sus bondades. Así que hoy vamos a adorar a Dios, hoy vamos a alabar a Dios, hoy vamos a bendecir el nombre de Dios y vamos a volver a cantar. Hubo una alabanza muy hermosa que a mí me encanta: al que está sentado en el trono. Adoremos al que está sentado en el trono hoy. Adoremos con todo nuestro corazón. Si estás ahí sentado, te animo a que te pongas de pie para que adores al Señor. Vivas en este nuevo pacto una vida agradecida, una vida de adoración, una vida enfocada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Adoremos juntos con esta hermosa alabanza al que está sentado en el trono.